Hola, segundo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Buenísimo. Les voy a contar. En Ciencias Naturales vamos a empezar a trabajar un tema nuevo. Este tema lo vamos a ver durante todo el mes de junio. Es un tema muy interesante, donde vamos a empezar a trabajar con las luces y las sombras. Y la característica de algunos materiales, es decir, de algunos objetos. ¿Cómo están formados esos objetos? El otro día realizaron una actividad donde ustedes tenían que dibujar su sombra y observar qué pasaba cuando el sol los iluminaba y proyectaba una sombra. Y qué pasaba con otros objetos, qué cosas se veían más nítidas, cuáles no se veía tan bien la sombra. Bueno, todo eso fue una actividad inicial, era para poder empezar a preguntarnos cosas sobre la luz. ¿Qué pasa con la sombra? ¿Por qué se proyecta una sombra? ¿De dónde viene la luz? Y justamente vamos a empezar a estudiar estas cositas. En la clase de hoy los invito a que vean los videos, que lean el texto que les mandé en la actividad, para poder resolver después todas las preguntas y los ejercicios. Y vamos a estudiar en esta oportunidad las diferentes tipos de fuentes de luz que tenemos, porque nosotros tenemos dos fuentes de luz. Por un lado, tenemos las fuentes de luz naturales. Como dice la palabra natural, viene de la naturaleza, como por ejemplo el sol. El sol es una fuente de luz natural porque nos ilumina, porque necesitamos la luz para poder ver, nos ilumina, pero el sol es un elemento natural, está en la naturaleza presente. Pero, por ejemplo, tenemos otra fuente de luz que es la artificial. Y la fuente de luz artificial, como dice la palabra, la crearon las personas. Por ejemplo, los foquitos que tenemos en casa, las lamparitas, son fuentes de luz artificial. Necesitamos de electricidad para que esa lamparita ilumine. Entonces, depende si nosotros tenemos las diferentes fuentes de luz, podemos decir que justamente los diferentes objetos que conocemos se iluminan, porque si no tuviésemos la luz estaríamos todos oscuras, no podríamos ver absolutamente nada. Entonces necesitamos de la fuente de luz, ya sea natural o ya sea artificial, para que esos objetos se iluminen. Y cuando hablamos de un cuerpo, de un objeto que emite su propia luz, como por ejemplo el sol yo no lo tengo que alumbrar para que ilumine, no, él solito da todos sus rayos de luz. Se llama que es un cuerpo luminoso. ¿Por qué luminoso? Porque justamente tiene su propia luz. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos la luna de noche, cuando salimos y vemos la luna por la noche, podemos ver la luna como con luz. Y decimos, pero la luna, ¿tendrá luz propia o no tiene luz propia? Justamente la luna no tiene luz propia. No. El sol ilumina a la luna y por eso tiene como un aura de luz o proyecta una luz. Pero en realidad la luna no tiene luz propia. Entonces la diferencia que hay entre un cuerpo luminoso y un cuerpo iluminado es esa, es que el cuerpo luminoso tiene su luz propia y el cuerpo iluminado necesita de otra fuente de luz para poder ser iluminado y proyectar su propia luz. Todo esto que les estoy contando lo van a poder leer en el texto que les mandé, porque justamente vamos a tener que pensar en casa y ver en qué momentos usamos luz artificial, en qué momentos usamos la luz natural, qué diferentes objetos tenemos que sean de fuentes de luz natural y qué cosas tenemos que sean de fuentes de luz artificial. En esta oportunidad vamos a trabajar con esto y la próxima clase vamos a estudiar qué pasa con los diferentes materiales, porque hay materiales que son más opacos y proyectan sombra y otros
que no proyectan sombra, que la luz los atraviesa. Entonces, eso los voy a dejar así para que lo piensen para la próxima clase, porque va a ser el próximo tema que vamos a ver. En esta oportunidad, los invito a que vean los videos, a que escuchen y vean todo lo que les mandé con mucha atención y puedan resolver la tarea. Entonces, les mando un beso gigante. Espero que este videito les haya servido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos la próxima clase. ¡Mua! Un beso enorme.